aitas, amachus, aitites, que me han citado para que los represente aquí. Gracias a ellos, estas fiestas son lo que son. Gracias a ellos han mantenido su esencia, han llegado a lo que son las mejores, ya lo sabéis vosotros. También me han nombrado por haber divulgado la historia de Portugalete. Y es que la historia, al conocerla, hace que estemos orgullosos. El orgullo portugalujo nace de nuestra historia. Gente portugaluja, los que habéis nacido aquí y los que habéis venido de los distintos sitios del mundo, pero que formáis parte ya de nuestra sociedad y de nuestro futuro. Y la gente que habéis venido de los pueblos de alrededor, que siempre han venido de Bilbao, de Ortuella, de Santurce, de Banquio. Saber que estas fiestas son las más importantes que tiene este país, las de más historia. Y vosotros lo diréis mañana, que estas fiestas, nuestra diversión es la mejor del mundo entero. No vamos a alargar el asunto. Os voy a recordar, dentro de este gran programa de festejos que hay, 3 cosas importantes de la historia de nuestras fiestas. Además de que tengamos fuegos artificiales, que tengamos la cucaña, que tengamos gigantes y cabezudos. Pues hay 3 cosas. La primera es el inicio de las fiestas, este momento, el del chupinazo. Durante 7 siglos ha sido igual que ahora. Ruido de cohetes, ruido de gente, ruido de música. La música de nuestros antiguos tamborileros, de los chistulares que tenemos aquí abajo. El gran tesoro que tenemos, lo que más ha durado desde los 7 siglos, la referencia histórica más importante, son los chistulares. Son los que han empezado todas nuestras fiestas. En el siglo XIX se le juntaron, fue un siglo que estaban aquí lleno de militares, se les juntaron los músicos militares y empezaron a tocar a estas horas la retreta. Y después, cuando se marcharon los militares, nos dejaron o lo cambiamos a tamborrada. Y ahora seguimos con esa tamborrada, pero gracias a la generación que yo represento, a vuestros padres que nos han seguido recuperando en los últimos años, la tamborrada de hoy es gracias a ellos. Segundo, la diana de mañana. Durante muchos años, durante siglos, el comienzo del despertar del Día de la Patrona lo hacían los chistulares, con sus alboradas. Luego vinieron, como decía antes, los militares del siglo XIX y se les juntaron a tocar la diana. También es verdad que cuando se marcharon los militares, en el siglo XX, la banda de música que cogió la batuta. Por cierto, la banda de música es otro de los orgullos portugalujos. Más de 100 años nuestra banda. A ver dónde tienen bandas laureadas como la nuestra. Bueno, pues fue la banda la que le dio la música actual. Y fue mi generación, la de vuestros mayores, cuando hace 60 años, aplicando la letra de Pedro Heredia, se empezó a cantar y ha llegado a nosotros hasta convertirse, pues lo que es la mayor coral que existe en el mundo.
diría que si el puente colgante es patrimonio de la humanidad, en el futuro la Diana Portugaluja puede ser el patrimonio inmaterial de la humanidad. Tercero, la bajada del día en San Roque. La bajada viene de muy atrás, de muchos siglos atrás, cuando nuestros antepasados bajaban de la romería, de la ermita de allá arriba, hasta la plaza. En mi época, siendo yo chaval, la bajada se había convertido en carreras, brutalidad y tal. Y fue la generación a la que represento cuando en los años 60 la dio una vuelta y la dignificó, con chistos, con bajadas y con todo. En este momento quizá las cuadrillas que estáis por ahí, los grupos, tendréis que darle otra repensada, porque no puede seguir así, es labor vuestra. Bueno, y voy a acabar, porque esto se hace largo. Tres recomendaciones. Me vais a permitir tres recomendaciones. La primera, muchos de los que estáis aquí tendréis familiares en casa o en residencias que por la cuestión de la edad no pueden estar aguantando este ruido o no pueden salir. Llamarles, darles un telefonazo, visitarles, llevarles la alegría de la fiesta a ellos, que son los que se lo merecen. Y os diría una cosa ya personalmente, a vuestras amachus, a vuestras amamas, cuando eran como vosotros no podían disfrutar de los mismos derechos. Ellas no podían estar en una banda de música, ni de chistulari, ni cantar la diana. Y tenían derecho. Hay que reconocérselo. Bueno, oye, vamos a ir acabando. El que os está hablando en castellano. Yo nací en acabada la guerra y nos tuvieran prohibido hablar en euskera. También es verdad que mi generación conseguimos que el euskera entrara en las escuelas. Portugalete fue pionera en entrar en euskera en las escuelas. No aplaudáis tanto, porque lo que tengo que decir es de que el euskera no es para hablarlo solo en las aulas, hay que vivirlo en la calle, en las fiestas. Jaiak bai, eta euskara ere bai. Bueno, y finalizo haciendo una referencia al tradicional respeto que hemos tenido en estas fiestas, la convivencia. Cuando yo era crío, veía a las cuadrillas que llevaban un cartel que ponía diviértete cuanto puedas, pero sin molestar a nadie. Eso hay que seguir haciendo. No admitáis ningún tipo de violencia. Fuera la violencia, y menos a nuestras mujeres. Aurrera Chupín, aurrera Jaya, gora San Roqueko Jaya, gora Portugalete.
aukeratzen ditugun lagunak. Lagunak, aukeratzen dugun familia. Familia, zaintza kolektiboa. Gure kuadrilla aukeratzen dugun familia delako. Lagunak zaindu, familia zaindu. Portugalete, eskerrik asko, herria euskaldunagoa eta feministagoa bilakatzeko diharduten lagun eta elkarte guztiei. Portugalete, jarraitu espazio eta elkarteak autogestionatzean. Jarraitu zuen ametzak okupatzean eta gure herriko gaztetzeak defendatzen. Orain, inoiz baino gehiago. Jarraitu Palestinako genozidioa salatzen. Jarraitu borroka transmaribigoio feminista eta antiarrazistarekin. Erasotzaile, ez zara ongietorria. Ez Portugaleten, ez inon. Aipamen berezia hemen gurekin ez dauden guztiei. Maite zaituztegu, gogoan zaituztegu. Portugaleteko elkarte, mugimendu eta espazio orori. Osan diotzuet, jarraitu Portugalete herri irautzailea bilakatzen. Arro egon sortzen ari garen herriaz. Gora Portugalete! Gora Portugaleteko kuadrillak! Arratsaldeo Portugalete! Nik eskupilota taldea ordezkatzen dut, eta ohore bada niretzat. Jaio nintzenetik jaian atope bizi izan ditualako. Es un honor para mí estar aquí representando al equipo de Escupilota. He disfrutado mis fiestas desde pequeño. ¡Gora Portugalete con joya!
zaitez, bihotzu kapu, grazoko, telegatik karigatik politara, eman eta kursua, esua, respetua, lagunekin ospatzua, zukarrika bete, betu, kola,